Fabián, una tiró, ¡gol! Haber sido la persona que le pudo mostrar a todo el mundo lo que Diego dijo en ese momento fue maravilloso. Créeme que me cortaron las piernas. Durante ese mundial, Diego me hizo llorar muchas veces. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho, Tota, vos también. Fue un momento feo, tenso, horrible, hasta que nos avisaron que había que subir a la habitación a hacer la entrevista y pasó lo que pasó. Soy Gustavo Rodero, soy de Córdoba, me vine a vivir a Buenos Aires en el año 87. Empecé como asistente, como ayudante, como sonidista y mi objetivo era ser camarógrafo. Logré ser camarógrafo y después director de cámaras, así que más que feliz. Mi primer contacto con Diego fue en el año 87. Se cumplía un año que Argentina había salido campeón en México y se juega un partido con Alemania en la cancha de Vélez. Me tocó estar cerca de él en los entrenamientos previos al partido y durante el partido, pero de lejos, yo como camarógrafo y él como jugador. En el 90, en Italia, también hicimos muchas notas, el tipo era muy agradable, era accesible para las entrevistas y todo. Y después, en el 94, me tocó compartir toda su preparación, toda la preparación de él para ir al Mundial. Y la realidad es que La Pampa fue increíble, no había lujos, no había nada raro, pero se vivía un clima como familiar. Diego entrenaba tremendamente, yo nunca vi a una persona cambiar tanto su físico en tan poco tiempo. La selección argentina en el Mundial del 94, la verdad que no era una selección, era una potencia. Era un equipo que daba miedo. Jugaban todos para adelante. Era un equipo que estaba para ser campeón sin ningún lugar a duda. Y el partido con Nigeria, cuando Diego viene de la mano de la enfermera y ve que yo estoy en la cámara, yo le estiro la mano y él me agarra y me aprieta fuerte. La verdad que fue tocar el cielo. Vino Dios y te abrazó la mano y con un gesto de que la estábamos rompiendo, de que él estaba jugando bárbaro, de que nada, que como que me hizo sentir parte de su grupo en ese momento de trabajo y fue un momento increíble, absolutamente imborrable. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho, Tota, vos también. Los análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping. Llegamos al hotel, un lío de periodistas de todas partes del mundo en el lobby. Y se confirma que era Diego. Y era nada, era un puñal por la espalda en un momento que vos no te lo imaginás, una cosa espantosa. Había muchos medios de Argentina que me andaban, como sabían que yo tenía relación con él, me seguían por todos lados a ver si yo subía, no subía, me metía en algún lado, si aparecía Maradona. Me hacen una seña media rara, en un momento me alejo del grupo, subimos, ascensor, entramos a una habitación, en la habitación no había nadie. Adrián Paenza me dice, vamos a hacer la nota acá de Diego, perfecto, y se abre la puerta y entra Diego. Yo no sé si la nota esa estuvo en foco o no estuvo en foco, porque lloré toda la nota, la verdad que la pasé mal. Nada, tenía una tristeza que nos la transmitió a nosotros, porque en realidad lo que se ve en la nota es lo que realmente pasó. ¿Te ahogaste? No.
Juro por mi hija que no me rajo. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. A tal punto que la nota cuando termina, los tres nos quedamos como estáticos. Ninguno de los tres podía reaccionar. O sea, ya no había más que preguntar o qué contar o qué decir y seguíamos en la misma posición porque estábamos muy golpeados. La trascendencia de la nota con Diego, creo que recién ahora uno toma conciencia de lo que fue. Haber sido la persona que le pudo mostrar a todo el mundo lo que Diego dijo en ese momento, fue maravilloso. Yo no soy de estar de este lado de la cámara, pero todas esas cosas lindas que me pasaron las guardo para mí. A mí me dicen que Diego no resistió. A mí me dicen que Diego no resistió. Me enteré de eso y fue un dolor tremendo. No quise ir a trabajar ese día, pero me tocó ir a hacer la cobertura de la muerte de él para algunos medios. Y yo decía, qué increíble, este tipo hasta cuando está muerto estoy cerca de él. No me acerqué a la Casa Rosada, no fui a esos lugares, pero fue muy triste. Mis amigos me llamaban dándome el pésame como si fuera el hermano, porque sabían que lo quería mucho. Dejé de trabajar en torneos hace muchos años y eso me alejó un poco del fútbol. Messi me parece un jugador genial, un fuera de serie, un superdotado. No tuve contacto con él. Sé que es una persona muy tímida, a diferencia de Diego, que era un extrovertido total. Ojalá la selección llegue lo más lejos posible. A mí me tocó ver la final del 90 y después de ahí estuve en la final del 2014 y no fui al Mundial de Corea-Japón, no fui al de Alemania, no fui al de Sudáfrica. En una de esas tampoco fui al de Rusia. En una de esas la cábala es que vaya. Si alguno quiere, acá estoy. Yo agradezco a la vida haber sido contemporáneo de Diego y haberlo conocido, porque somos ¿cuántos? 40 millones de tipos y alrededor de él había 10 o 15 y yo era uno de esos. Entonces, haberlo conocido, haber estado cerca y haber compartido con él todo, su trabajo para llegar, su esfuerzo para llegar y lo que le pasó, me hace un privilegiado, sin dudas.